Hoy quiero hablarte de un momento en el que me di cuenta de algo incómodo, que es que no puedo con todo, que no soy perfecto, que tengo defectos, que hay cosas que me afectan. Y luego tardé todavía más en darme cuenta de que aún así soy digno de amor. Y a lo mejor dices que nadie es perfecto, que tú también tienes defectos, todas esas cosas. Pero hay veces que llevas media vida o toda la vida sosteniendo una fachada de autosuficiencia, de que puedes con todo, de que tú te organizas. En mi caso yo soy incluso autónomo. Es decir, yo me busco el trabajo, si no trabajo no cobro, es autónomo como en todo el esplendor de la palabra. Pero hace poco me di cuenta de que necesito una serie de cosas para poder funcionar y que si no hago esa serie de cosas, si no tengo una cierta rutinas, que ni siquiera me había dado cuenta que era una rutina, no funciono bien. Y esto me pasó en una conversación. Yo estaba sentado con una persona y no era una conversación tensa, no estábamos discutiendo, el café todavía estaba caliente, el sol entraba así por un lado de la ventana y había una sensación como de calma falsa, como cuando crees que todo está bien porque no hay ruido. Y entonces me lo dijo, y no me lo dijo con calma ni con ironía, me lo dijo con esa sinceridad que duele más que cualquier grito. A veces parece que necesitas que todo sea perfecto para quererte, incluso a ti mismo. Y no me reí, no respondí, no fruncí el ceño, me quedé quieto. Por fuera parecía que no había escuchado nada. Y por dentro era como un terremoto, porque lo que me estaba diciendo no era nuevo para mí. Yo ya lo sabía, pero nunca lo había escuchado de una forma tan clara, tan desnuda, sin el envoltorio de mis excusas. Era como si hubieran arrancado el espejo del baño, lo hubieran limpiado y me lo pusieran delante con toda la luz encendida. Y mi primera reacción fue mental, automática. No es para tanto, todo el mundo quiere mejorar. ¿Está mal querer hacer las cosas bien? Esa vocecita que justifica y que se disfraza de lógica, pero que en realidad es que estás cagado intentando recuperar terreno, que estás muerto de miedo. Y mientras ella seguía hablando y yo no la escuchaba, la veía que estaba hablando, pero no la escuchaba porque estaba en mi juicio interno. No es así, bueno, quizás un poco, vale, mucho, mierda. Y empecé a notar cómo se me tensaba la mandíbula, cómo mi temperatura corporal subía. El café, que me encanta, ya no sabía nada. Y sentía como si hubieras pasado de estar sentado en una cafetería a estar en un escenario con todo el mundo mirándome, esperando a ver si me rompo o si mantengo la compostura. Y la movida es que no estábamos hablando de nada grave, no había una gran traición, no había una bronca monumental, era cotidiano, o sea, demasiado cotidiano como para que doliera y dolía. Y no me lo habían dicho a las malas. Y en ese momento entendí una cosa que me ha acompañado desde entonces, que es que las heridas más profundas no siempre se abren con grandes golpes. Muchas veces se reactivan con gestos pequeños, con frases simples que tocan justo donde siempre has intentado no mirar. Hoy tú y yo vamos a hablar de eso. Veo que no me he presentado, que me he lanzado directamente. Hola, soy tu amigo Alberto Cartier y hoy vamos a tener esta conversación que es incómoda, pero que hace falta. Siempre es una maravilla pasar tiempo contigo, me encanta que podamos compartir estas conversaciones. Si te han reenviado este episodio, agradeceselo a esa persona, porque ha pensado en ti, porque te quiere y porque cree que este mensaje te puede ayudar. Y si formas parte habitual de la familia del podcast de Alberto Cartier, gracias por volver, gracias por tu escucha, por tu tiempo, por tu presencia, gracias por caminar conmigo en este viaje que es hacia adentro. Y si es la primera vez que estás aquí, quiero darte personalmente la bienvenida. Que hayas escogido este episodio ya me dice algo de ti. Me dice que no te conformas, que quieres sanar, que estás buscando respuestas que no se encuentran fuera. Yo soy Alberto Cartier, bestseller de Amazon, life coach, intérprete de conferencias, formador, presento el podcast que más está creciendo de habla hispana y he creado la membresía que se llama Crea una vida plena, donde organizo todas las herramientas que te doy en el podcast para que con 10 minutos al día las puedas aplicar de forma sencilla y realmente te ayuden a cambiar tu vida. Vamos directamente con el episodio, que como has visto es algo que me apasiona y que me he metido sin presentarme. La necesidad de ser perfecto para que me quieran, la necesidad de que todo esté bien, de que yo haga todo bien, y realmente no funciona así. Primero porque estamos hablando de conceptos que no existen, de conceptos abstractos. Si te paras a definir, y te invito a que te hagas esa pregunta, ¿qué es ser perfecto? No tienes una respuesta. En serio, pregúntatelo, ¿qué significa que yo sea perfecto? No hay una respuesta. Y cuando empiezas a hacer una lista de cosas que significan ser perfecto, te vas a dar cuenta que muchas de ellas dependen de otra persona, de cómo otra persona te perciba. Por tanto, ser perfecto no existe. Pero nos hemos metido en la ilusión de que si somos perfectos, entonces nos van a querer. Te estaba contando esta conversación con una amiga
Y ese día me vi desde fuera y me imaginé corriendo en una cinta que nunca para, con el gesto serio, sudando, mirando de reojo a ver si alguien me aplaude por no parar. Y me di cuenta de lo ridículo que era, porque no había meta, no había llegada, solo más cinta. Y quise decir algo, pero no sabía qué decir. Lo único que me salió fue una media sonrisa falsa, de esas que pones para que el otro esté tranquilo. Pero yo no estaba tranquilo, estaba incómodo, estaba súper incómodo. Y ahí me di cuenta de algo más. Esa incomodidad es exactamente lo que había estado evitando. La incomodidad de no poder corregirlo todo en el momento. La incomodidad de quedarte en silencio sin una solución inmediata. La incomodidad de no ser el tipo de hombre que tiene la respuesta perfecta para todo. Y me acordé de otra escena de años antes con mi padre, que después de cometer un error en el trabajo me dijo algo parecido. Lo importante es que no vuelva a pasar. Y yo lo traduje en mi cabeza como, si vuelve a pasar, vales menos. Y sin darme cuenta, convertí cada defecto en una amenaza directa a mi valor. Por eso lo que pasó ese día en la cafetería no fue solo una conversación, fue un disparador, fue un recordatorio de todas las veces que me había exigido ser impecable para no perder el derecho a quererme. Me gustaría decirte que lo he aceptado en este momento, que he respirado profundo, que tienes razón, no necesito ser perfecto, pero no. Lo que hice fue irme a casa y abrir uno de esos cuadernos que tanto me gustan para apuntar todo lo que podía mejorar de mí. Es decir, me aferré más fuerte al patrón que me estaba matando. Y lo irónico es que esa reacción también era un defecto, y también intenté corregirla. Es una pescadilla que se muerde la cola. Mientras te cuento todo esto me doy cuenta de que puede que tú también tengas ese mecanismo. Y no hace falta que sea con el perfeccionismo, puede ser con tu cuerpo, con tu trabajo, con tu forma de relacionarte. Seré digno cuando. Y mientras tanto, te niegas amor, te niegas compasión, te niegas paciencia. Eso que me pasó en la cafetería me enseñó que no siempre la vida te confronta con tus defectos a través de una crisis. A veces es un café, una frase que no puedes dejar de escuchar aunque cambies de tema, una frase que se queda dando vueltas como una canción molesta que no te sacas de la cabeza, hasta que aceptas que está ahí para que la escuches entera. Y yo me derrumbé. No fue espectacular, no fue dramático, pero sí fue importante, sí fue definitivo. Y volví a casa con esa frase dándome vueltas en la cabeza. A veces parece que necesitas que todo sea perfecto para quererte, incluso a ti mismo. No lo dije en voz alta, pero algo dentro de mí sí que lo dijo y contestó. Y absurdamente, y lo veo absurdamente ahora, dije, entonces lo haré perfecto. Ese fue el primer reflejo, el más antiguo, el que llevo repitiendo desde que era niño. El niño ese que se esforzaba por tener los deberes impecables, no porque me gustara estudiar, sino porque así evitaba que me señalaran los fallos. Y abrí el cuaderno, página nueva, título, cosas que tengo que cambiar de mí. Y empecé la lista, ser menos reactivo cuando me critican, no buscar la aprobación, gestionar mejor mi tiempo, dejar de procrastinar, hacer más deporte, comer mejor, dormir más horas, ser más paciente, hablar menos de mí mismo, escuchar más a los demás. La lista crecía y crecía y crecía y crecía y una parte de mí sentía un alivio extraño. Escribirlo me daba la ilusión de control. Pero había otra parte que estaba agotada solo de imaginar la energía que requeriría corregir todo eso. Y ahí está la trampa. Esa lista no era un plan de crecimiento. Era un acto de autoviolencia camuflado de buena intención. No estaba escribiendo lo que quería cambiar para vivir mejor. Estaba escribiendo lo que necesitaba cambiar para que me aceptaran a mí mismo, para aceptarme yo a mí mismo. Y me di cuenta de que eso me había pasado antes, me ha pasado como 1000 veces. Cuando alguien me señala algo que no está bien, mi cabeza no lo filtra como una observación neutra. Lo traduce como un diagnóstico de mi valor. No estás bien, no mereces ser amado, no eres suficiente. Y la frase se podía completar con cualquier cosa. No mereces amor, no mereces respeto, no mereces pertenencia, no mereces paz. Y esa noche no dormí bien. Y no fue por la conversación en sí. Fue por el bucle mental que se activó, repasar todos mis defectos, imaginar cómo me veían los demás, calcular cuánto tiempo me tomaría ponerme al día con la persona ideal que creía que debía ser. Y lo más jodido es que en todo ese proceso no había ni un segundo de compasión, ni una voz interna que dijera, oye Alberto, quizá no pasa nada por no ser perfecto. Nada, solo exigencia. Y la exigencia, cuando la miras de cerca, es una forma elegante de decir que no te aceptas. Lo más perverso es que no se presenta como un enemigo. Se presenta como un entrenador personal, que es exigente, que es motivador, que siempre te dice que no puedes más. Pero lo que no te dice es que esa cinta de correr en la que te hace subir no tiene botón de apagado. Que no hay línea de llegada donde alguien te dé una medalla y diga, vale, ya eres suficiente.
ya puedes quererte. Yo llevaba en esa cinta años. La conversación de la cafetería solo había subido la velocidad. Me acuerdo una vez que en el instituto saqué un 9,5 en un examen. Estaba súper orgulloso y mi profe de matemáticas me dijo, vale, ¿por qué no un 10? Y en ese momento me lo tomé como un reto, me puse a estudiar más. Lo que no entendía hasta años después es que ese comentario plantó una semilla. Lo que haces nunca es suficiente. Y cuando esa semilla crece, tiene un fruto amargo porque no puedes descansar, porque siempre falta ese medio punto. Esa misma lógica estaba detrás de mi reacción ahora. No importaba que tuviera cosas buenas, no importaba que tuviera avances, no importaba que tuviera logros. Si había defectos, estaba en negativo. Y durante días intenté implementar los cambios inmediatamente, me forcé a responder con calma a comentarios incómodos, me obligué a escuchar más y hablar menos. Incluso apunté en el móvil recordatorios con frases del tipo no necesitas hacerlo perfecto. Lo irónico es que quería aplicar esa frase de forma perfecta. Y llegué al lugar de siempre, al agotamiento, porque vivir corrigiéndote en tiempo real es como pilotar un avión mirando cada tornillo de las alas. No avanzas, solo te obsesionas con que no falle en nada. Hay algo que nadie te dice sobre esta fase de resistencia. No es un intento real de crecer, es un intento desesperado de evitar el rechazo. No quieres cambiar porque el cambio sea bueno en sí mismo. Quieres cambiar porque crees que así dejarás de ser defectuoso, porque así serás suficiente, porque así serás merecedor de amor. Y ahí entra este círculo vicioso, que cuanto más te esfuerzas en corregirlo todo, más consciente eres de lo que no está bien, más defectos ves, más trabajo crees que tienes que hacer. Hasta que un día, en medio de ese maratón de autoexigencia, me pillé en una contradicción absurda. Estaba en una reunión de trabajo hablando con alguien que se equivocó en un dato. Y yo le dije, no pasa nada, a todos nos pasa. Y lo sentí de verdad. No estaba mintiendo. Pero en cuanto terminé la frase pensé, puto hipócrita, tú no te dices eso. A ti no te das ese margen. Y ahí me di cuenta de que trataba mejor a los demás que a mí mismo, que era capaz de comprender un fallo ajeno pero no mis fallos propios. Y esa revelación fue como una bofetada. Estaba intentando convertirme en una versión de mí que si fuera otra persona me caería mal. Un tipo tenso, autoexigente, que no se perdona nada. Esta exigencia no es otra cosa que miedo en un traje de productividad. Y hasta que no lo vi así no pude empezar a soltar. Y antes de eso tuve que vivir otra escena con una persona cercana que después de verme esforzarme por ser mejor durante años, dijo algo que me rompió el patrón. Porque hay un momento justo antes de rendirte donde no sabes si sientes fracaso o si sientes liberación. Y yo llegué ahí sin darme cuenta. Después de años intentando arreglarlo todo, de controlar mis reacciones, de moderar mi tono, de vigilar cada palabra como si fuera un examen, hubo una tarde en la que estaba agotado, o sea, literalmente cansado de mí mismo. Estaba en una sesión con mi coach, con María, que ha estado en el programa, que ya habías oído hablar de ella, que es una persona maravillosa. Y llegué a la sesión y no había hecho la tarea que me había encomendado, porque me pone tareas entre una sesión y otra para que vaya avanzando. Y no había sido capaz de hacerla. Y me dijo, no hace falta que lo hagas perfecto para que yo te quiera. Así, sin más, como si me hubiera leído la cabeza. Y no me defendí, y no le dije ya lo sé, aunque no lo sabía de verdad, y no le respondí con un pero, solo me quedé quieto. Y se me llenaron los ojos de lágrimas y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Un descanso que no venía de terminar algo, sino que venía de soltarlo. Fue súper extraño. Mi primer impulso fue sospechar. Sospechar de María, que la adoro y que no hay ningún motivo para sospechar de ella. Y pensé, ¿de verdad? ¿Y si bajo la guardia y entonces sí que deja de quererme? Y esa voz estuvo ahí, pero por primera vez no la obedecí. Me di cuenta de que el amor que ella me estaba ofreciendo no era un premio por mi esfuerzo, no era un bonus por haberlo hecho bien esa semana. Era un amor que no me negociaba con mis defectos. Y eso era nuevo para mí. Hasta entonces mi ecuación interna era simple, más perfección igual a más amor. Y lo que no entendía es que esa ecuación es mentira. No porque el amor verdadero ignore tus defectos, sino porque los incluye. Y me acordé de todas las veces que yo he querido a alguien sin hacer un inventario de sus fallos. A mi padre incluso cuando se enfadaba demasiado rápido, a un amigo incluso cuando desaparecía durante semanas enteras, a mi perro incluso cuando me mordía las zapatillas. Si podía hacerlo por ellos, ¿por qué no lo estaba haciendo por mí? Y esa noche fue diferente, no hice una lista de mejoras, no repasé mentalmente los errores del día. Me fui a la cama con la sensación de que por una vez no tenía que demostrar nada. Y fue incómodo,
O sea, en serio, fue incómodo, porque cuando has vivido tantos años con la tensión de merecer, la relajación total se siente sospechosa. Y después de eso no pasó nada extraordinario. No hubo música de fondo, ni una epifanía cinematográfica. Lo que hubo fue algo más valioso, un cambio de posición interna. Ya no estaba corriendo en la cinta para ganar amor, me había bajado de esa rueda de hámster. Y eso no significa que dejara de crecer, de aprender, de mejorar cosas en mí. Significa que dejé de condicionar mi valor a esas mejoras, que pude empezar a cambiar desde la elección, no desde el miedo. Y cuando vives algo así pasa algo curioso, porque la gente lo nota. Y no es porque te vuelvas perfecto, sino porque dejas de estar en modo de defensa permanente, porque tu presencia cambia, tus relaciones se sienten menos tensas, tu energía deja de oler a examen constante. Y así fue como yo lo entendí. Ser digno de amor no es llegar a un estándar. Es poder mirarte con todo lo que eres, con tus luces, con tus sombras, con tus rarezas, con tus contradicciones, y no apartar la vista. Y cuando tú no apartas la vista de ti mismo, los demás tampoco lo hacen. Ese día en la sesión fue para mí un punto de inflexión. Y no hubo diploma, no hubo aplausos. Sí hubo algo que hasta entonces me había parecido inalcanzable. La sensación de que, aunque no lo arregle todo en mí, aunque no sea perfecto, puedo seguir caminando con la cabeza alta. Y esa es la invitación que te quiero dejar. No esperes a arreglarte para dejar entrar al amor. No pongas tu vida en pausa hasta que tu lista de defectos esté a cero, porque nunca lo va a estar. Y eso es lo que te hace humano. No vas a arreglarlo todo en ti. Y está bien. Y no solo porque es imposible, sino porque no hace falta para ser digno de amor. Y por si nadie te lo dice hoy, quiero decirte que te quiero. Creo en ti y creo en tu capacidad para crear una vida mejor para ti. Exactamente como eres hoy. Nos vemos en unos días. Y una cosa más, la parte legal. Este podcast se presenta solo para propósitos formativos y de entretenimiento. No pretende sustituir consultas con el médico, con el psicólogo, con el psiquiatra, ni con ningún otro profesional cualificado.